Hola a todos. Hoy es 18 de junio de 2026 y está con nosotros nuestro querido amigo, nuestro hermano, Alex Greiner. Bienvenido de nuevo, Alex. Encantado de volver a estar contigo, Nima. Gracias por la invitación y un saludo para todos los que nos escuchan. Alex, empecemos con la última hora. Anoche supimos que Irán y Estados Unidos, ambas partes, han firmado el memorando de entendimiento de 14 puntos. Y por fin tenemos el texto, tenemos el documento, porque los dos lo han hecho público. Así que en cuanto a lo que ha pasado hasta ahora, creo que, al mirar este plan de 14 puntos, muchos dirán que es una gran derrota para la administración Trump, para Estados Unidos. Pero en mi opinión, esta es la realidad del nuevo mundo en el que vivimos. Ya no se puede tener esclavos, porque todo lo que aparece en este memorando de entendimiento, por cierto, no es un acuerdo, no es ningún tipo de tratado. Es un camino, es digamos una especie de punto de partida para que las dos partes se reúnan y hablen. Ese es el punto principal. Pero toda la base, todo el fundamento de lo que está ocurriendo, es lo que fue, creo yo, el mismo fundamento de la esclavitud. Cuando los esclavos se levantaron y dijeron, ya no somos esclavos, queremos tener nuestros derechos. Eso es lo que está pasando, según lo entiendo. Pero volviendo a lo que ocurre con el plan de 14 puntos, el punto principal, el primero, habla de Israel y Líbano. Y no solo de Israel y Líbano, sino también de Irán y de Estados Unidos. Viendo lo que ha sucedido, ¿cuál es tu interpretación? ¿Qué opinas de la situación actual entre las dos partes? Estoy de acuerdo contigo, Nima, en que esto es simplemente un reflejo de la realidad. No hubo una victoria militar, y eso es lo que hizo que toda esta guerra fuera tan difícil de entender. ¿Por qué demonios Donald Trump decidió atacar a Irán junto con los israelíes? Tú y yo hablamos hasta quizá 1 o 2 semanas antes de que empezara la guerra, cuando ya se veía venir. Yo decía, no hay manera, nadie puede ser tan tonto. Pero me equivoqué, y siguieron adelante. Y la razón por la que pensé que nunca lo harían es porque es muy evidente que Irán tiene una posición de dominio en la escalada del conflicto en la región, que llevan 20 años preparándose para esto, que tienen todo tipo de formas de dañar los intereses estadounidenses allí y que incluso podrían llegar a expulsar la presencia militar de Estados Unidos de la zona. Así que todo eran riesgos, todo eran pérdidas, con beneficios solo para Israel. Så det gäller att säga thingmo, it's impossible på Nesau a breach the rad. With upside only for Israel. Israel would be, if the war went. Y luego, la City de Londres y Wall Street. Y Estados Unidos, en realidad, no gana nada con todo esto, salvo tener que seguir vigilando la región, lo cual es una tarea enorme. Me equivoqué. Esto duró 3 meses. Creo que Estados Unidos e Israel intentaron por todos los medios evitar este tipo de alto el fuego y de memorando de entendimiento, todo ese marco, porque, tal como yo lo veo, es una rendición masiva por parte de Estados Unidos e Israel. Porque recordemos que, hace 3 meses, Trump hablaba de rendición incondicional. Exigía una rendición incondicional. Iba a nombrar al nuevo líder espiritual y al nuevo gobierno de Irán. Iban a tomar el control del estrecho de Hormuz. Iban a hacerse con los recursos petroleros iraníes. Iban a privar a Irán de su programa balístico, que es su principal elemento de disuasión defensiva. Pero ahora están levantando el bloqueo naval, están permitiendo que Irán vuelva a exportar petróleo, están descongelando $24,000 millones de dinero iraní, y han acordado un marco para las reparaciones, que no va a ser dinero en efectivo entregado directamente de Estados Unidos a Irán. Pero sí han acordado un fondo de $300,000 millones para reparaciones y para la reconstrucción de Irán. Esto sería lo primero que Estados Unidos normalmente no permitiría. Lo congelarían, lo sancionarían, no dejarían que nadie invirtiera ni un céntimo en Irán. Ahora han tenido que dar marcha atrás en esa posición.
El propio Trump, en su primer mandato, impuso sanciones de máxima presión sobre Irán. Imposed maximum pressure sanctions on Iran. So all of this has been thrown over. Así que todo esto se ha tirado por la borda. Y por eso es difícil no verlo como una derrota para Estados Unidos e Israel y una victoria para Irán. Ahora bien, eso en sí mismo hace que todo el asunto resulte un poco sospechoso también. Porque quién sabe, quizá vayan a usar ese periodo de 60 días, ese alto el fuego de 60 días, para prepararse para, ya sabes, el próximo ataque contra Irán. Pero creo que los propios iraníes no son ingenuos. Lo entienden y por tanto también se estarán preparando. Lo que me pareció interesante es que a Trump le preguntaron algo así como, bueno, ¿por qué ese cambio tan radical de postura? Y él dijo que estaban a 4 semanas de quedarse sin reservas de petróleo. Si eso es cierto, y no sé si lo es, porque lo dijo Trump, podría ser verdad o no, sería un factor de enorme importancia. There will be a massively important factor. But then there was also a statement. Pero también hubo una declaración que llegó desde Israel, difundida por Al-Mayadeen. El excomandante de la Marina israelí dijo, voy a citar sus palabras, las leo de la versión en inglés de Al-Mayadeen, cito, hemos visto lo que pueden hacer incluso ataques limitados con misiles iraníes. Los daños aquí en Israel son enormes, enormes. Una parte importante de esos daños no es visible para nosotros y no somos conscientes de ella debido a la censura militar. Así que Irán ha sido muy eficaz al atacar bases militares estadounidenses y objetivos en Israel. Y creo que esto ha sorprendido tanto a los estadounidenses como a los israelíes, porque estos ataques fueron extremadamente precisos y extremadamente destructivos. Because these strikes were extremely accurate and extremely destructive. And so carrying on Así que mantener el enfrentamiento militar con Irán estaba perjudicando claramente a Estados Unidos y a Israel, mucho más de lo que ellos podían dañar a los iraníes. Entonces, ¿qué haces? Cuanto más lo prolongas, más te golpean, más te debilitas y más se deteriora tu posición negociadora. Creo que eso forma parte de la realidad que mencionabas. Creo que se dieron cuenta por las malas del dominio militar de Irán, de su poder y de su capacidad de escalada. Y en ese punto, no hay nada que hacer, a menos que estés dispuesto a recurrir a las armas nucleares. No queda otra que tirar la toalla, rendirse y decir, vale, basta. throw in the towel, to tap out and to say, okay, enough. Yeah. I think Iran has never. Creo que Irán nunca ha sido, ya sabes, uno de los grandes temas geopolíticos para el establishment de Estados Unidos. Desde la revolución, han querido controlar a Irán utilizando a Israel y a los países del Golfo. Pero por eso pienso que en el caso del uso de armas nucleares, eso sería algo definitivo, para el enemigo definitivo, por una causa definitiva. No va a llegar al punto en el que estamos ahora, porque la razón principal, recordemos lo que ha pasado con la política exterior de Estados Unidos durante muchos años. Hace poco escuchamos a Anthony Blinken, a Hillary Clinton. Ella contó que Benjamin Netanyahu le pidió en muchas ocasiones que Estados Unidos tenía que atacar a Irán. Many times that the United States has to attack Iran. We have to do this and that. That's going to help the United States in the region. Tenemos que hacer esto y aquello. Eso va a ayudar a Estados Unidos en la región. Y también va a darle a Israel una especie de enorme ventaja. Ese ha sido siempre el plan. Es, digamos, si tuvieras que mencionar un solo sueño de Benjamin Netanyahu en toda su vida, sería atacar Irán y acabar con el llamado régimen iraní. Y lo consiguió gracias a la administración Trump. Así que la diferencia aquí es que, en mi opinión, hay dos factores que son especialmente importantes para la administración Trump. Uno es la economía y el otro es el arsenal de Estados Unidos durante la guerra. And the second is the stockpile of the United States during the war. These were huge. These two factors Fueron factores enormes. Estos dos factores quedaron gravemente dañados por la guerra. No fue una guerra larga, lo recordarás. 39 días de guerra. Así que no fue algo enorme en duración. Pero claro, te metes en una guerra sin saber muy bien cuáles son los objetivos principales. Vamos a centrarnos en eso, en los objetivos principales. ¿Qué se mencionó?
No lo dijeron oficialmente, pero pedían que no hubiera enriquecimiento de uranio en suelo iraní. Querían imponer, ya sabes, algún tipo de restricción a los misiles balísticos iraníes y que no hubiera armas nucleares. También hablaron del apoyo de Irán a los llamados grupos aliados, los llamados proxies iraníes en la región, porque Irán los está apoyando. Estas eran las agendas, básicamente. No he oído nada concreto de la administración Trump, pero los israelíes fueron muy claros sobre cuáles eran los principales objetivos. Y Benjamin Netanyahu quería vender esa idea. Quería convencer a la administración Trump de que si llegaban al poder y hacían un cambio de régimen, lograrían todos esos objetivos. Y aquí está Donald Trump. ¿Cuál sería la solución para él? Ya está metido en ello. El estrecho de Hormuz está cerrado. No hay cambio de régimen. No hay control del enriquecimiento nuclear. Esa política de no enriquecimiento ha desaparecido. Los misiles balísticos, esos objetivos, de alguna manera, se cumplieron con esta guerra. Así que no hay una buena opción para Donald Trump. ¿Qué más puede hacer? Sí, desde luego. Creo, Nima, que Trump probablemente ya ha tenido suficiente. Quiere salir de esto. Al principio yo era muy escéptico con respecto a esa supuesta enemistad entre Trump y Netanyahu, pero parece que es real. Y se nota por las reacciones de Israel y de los partidarios de Israel que están casi histéricos con este asunto. Quiero decir, ahora se consuelan hablando de una posible guerra con Turquía o con Egipto. En fin, tienen que buscar alguna forma de consolarse. Lo único que saben hacer es matar y destruir. Así que supongo que si no se les permite ir a matar y destruir en Irán o en Líbano, pues entonces Turquía servirá. Es una completa locura. Por eso pensé que creo que este es un momento muy esperanzador. Y me pareció muy interesante que Trump elogiara el papel de Rusia y de China, porque dijo que eran neutrales. Yo no diría que sean neutrales. Son prácticamente aliados de Irán. Han proporcionado información de inteligencia a los iraníes, les han dado radares, imágenes por satélite, creo que también ciertos tipos de sistemas antiaéreos y antimisiles y cosas por el estilo. Así que no precisamente neutrales. Pero él les dio ese reconocimiento, lo que me hace pensar que quizá ha habido un cierto nivel de coordinación entre la parte estadounidense y los rusos y los chinos. Y eso siempre me hace recordar lo que dijo Sergei Karaganov hace unos meses. Bueno, hace más de un año, él dijo que veía nuestro papel con la administración Trump como el de ayudar a Estados Unidos a pasar de ser la potencia hegemónica global a una potencia global normal, y hacerlo de la forma menos disruptiva posible. Y yo siempre presto atención a cómo reaccionan los rusos y los chinos ante Estados Unidos. Han sido muy contenidos. No han criticado demasiado a Trump, pero por otro lado, han dejado claro que apoyan a Irán en este conflicto. Así que, a mí me parece que probablemente ayudaron a convencer a Trump de que diera marcha atrás, y que seguramente desempeñarán un papel importante en la creación de la próxima nueva arquitectura de seguridad en la región. Creo que esta es la siguiente fase, que dependerá de si los israelíes o los intereses sionistas consiguen sabotear las negociaciones de paz o si intentan de nuevo asesinar a líderes iraníes. Creo que por eso el documento no se firmó en Ginebra, sino de forma virtual. Tanto Pezeshkian como Trump firmaron copias físicas reales, pero Trump estaba en Versalles, lo cual es curioso, y Pezeshkian en Teherán. Así que nadie tuvo que viajar, por quién sabe. Si Pezeshkian hubiera ido a Ginebra, quién sabe si habría vuelto. Sí, creo que has mencionado el papel de China y de Rusia, que es importante. Sabemos que el gobierno de Pakistán mantiene una buena relación con China, con Irán, con Estados Unidos, con todos, básicamente.
Estaban yendo de un lado a otro, hablando con los chinos, con los iraníes, con los estadounidenses. Y tuvimos, ¿te acuerdas?, al ministro de Exteriores iraní viajando a China, a Rusia, hablando con ellos. No era todo cooperación, claro, porque estos países están cambiándose esa equilibrio, en mi opinión. Reshaping the whole calculation, in my opinion. And just today we've learned Chinese Foreign Ministry said the cooperation with Y justo hoy hemos sabido que el Ministerio de Asuntos Exteriores de China ha dicho que la cooperación con Irán se va a profundizar y que China e Irán son socios estratégicos integrales y seguirán avanzando en esa asociación estratégica integral que va a alcanzar los $400 mil millones y están reforzando esa relación. Así que, en mi opinión, todo se está reconfigurando. Y Donald Trump, ¿cómo ves la forma en que la administración Trump está percibiendo eso? ¿Estás llegando a esa conclusión? Porque mira el G7 y la cumbre del G7. ¿Cuál es tu percepción hoy? Él llega a la reunión y dice, yo soy el jefe, estoy aquí. Y se sienta, repite, yo soy el jefe. Pero luego se ríe, sonríe después de decirlo. Sabe que esas cosas ya no existen, porque el mundo ha cambiado de alguna manera. Because the world has changed somehow. Yes, Nima, I think Sí, Nima, la verdad es que sigo totalmente desconcertado por lo que llevó a Trump a querer ir a la guerra contra Irán. Quiero decir, fue una auténtica locura. I mean, that was so insane that Creo que esta guerra va a quedar en la historia de Estados Unidos. yes. And Sí. Y de algún modo convencieron a Trump para seguir adelante con eso. Aunque recordemos que en 2019 hubo una gran presión sobre Trump para ir a la guerra contra Irán, y él dijo que no. Y aquello fue un gran escándalo en su momento. Fue hace bastante tiempo, pero sí, fue un escándalo importante. Así que entonces supo no hacerlo. Bueno, pues ahora siguió adelante. Algo pasó. No lo sé, quizá nunca sepamos qué ocurrió. Pero, bueno, al menos por lo que oímos del propio Trump y de Marco Rubio, fueron a la guerra en beneficio de Israel. Los arrastraron los israelíes. Vale, supongamos que eso es cierto. Si la influencia israelí fue el rasgo determinante de esta guerra, entonces Trump debe de estar muy enfadado, porque si fuera así, lo habrían engañado. they have, he has been misled. If that were the case, he has been betrayed, lied to. Benjamin. Lo han traicionado, le han mentido. Ya sabes, Benjamin Netanyahu. Siempre he dicho que no me creo eso de que Trump y Netanyahu sean grandes amigos. Desde el primer mandato de Trump pensé que a Trump no le cae bien Netanyahu. Puede que incluso lo deteste. Entonces, ¿qué fue exactamente? En fin, fuera lo que fuera, Trump dijo algo así como, vale, iré, participaré en eso. Y traicionó a su base. Alejó a mucha gente que eran sus seguidores más apasionados como Marjorie Taylor Greene, Tucker Carlson, Trump. Ay Dios, ya ves, ahora me quedo en blanco. Pero había todo un grupo. Tulsi Gabbard, quizá. There was a whole Tulsi Gabbard, maybe. There was a whole number of people around him. Había mucha gente a su alrededor que parecía auténtica, verdaderos patriotas estadounidenses, a los que de repente alejó y acabó rodeado solo de sionistas fanáticos. Y claro, todo le fue muy mal, ya sabes, unos meses antes de las elecciones de mitad de mandato. Así que debe de estar furioso con los israelíes, con Benjamin Netanyahu, con todo ese círculo sionista que le rodea. Según los testimonios de Tucker Carlson, él sabe que esas personas en realidad tampoco le aprecian, que le odian y que le han manipulado. Y a estas alturas puede que sienta incluso deseos de venganza, no solo resentimiento u odio hacia ellos, sino auténtica sed de venganza. Y al mismo tiempo, ya sabes, los chinos, los rusos, se han mostrado contenidos, constructivos, amistosos. Restrained, they've been constructive, they've been friendly. And I think that they may very recently. Y creo que puede que, muy recientemente, ya sabes, si todo esto no hubiera quedado eclipsado por la guerra con Irán, muy recientemente en el ciclo de noticias, creo que los rusos han empezado de verdad las obras para construir el túnel bajo el estrecho de Bering. Así que los rusos no están soltando ese espíritu de Alaska. Siguen dando prioridad a las relaciones con Estados Unidos.
La idea de que quieren gestionar a Estados Unidos, ayudarle a transformarse en una potencia normal. Todo eso sigue en marcha. Y creo que, en todos esos contactos que han estado ocurriendo de forma intensa entre bastidores, todo esto ha llegado hasta Trump, que es consciente de ello. Es como si pensara, vaya, fue un error ir con los locos. Pero las otras personas no me cerraron las puertas en la cara. But the doors were not slammed in my face by the other people. And so I think that this will. Así que creo que esto ha obligado a Trump a tragarse su orgullo y a preguntarse quiénes son realmente sus amigos, quiénes son sus aliados, quiénes están aportando algo constructivo y quiénes son los que están fuera de control. Y con suerte, eso refuerza la multipolaridad, la iniciativa de la Franja y la Ruta, los BRICS o lo que quede de ellos. Hace que esas fuerzas sean más fuertes y debilita la conspiración imperial sionista. Y esa es la situación, Nima. La situación en Ucrania y la situación en Ucrania están muy graves. He dicho días. ¿Qué día es hoy? 18. 2 days ago, what is it today? 18th. Yeah, 2 days ago we had the release of the rape. Hace 2 días se publicó el informe sobre las bandas de violadores en Inglaterra, y creo que va a ser uno de los acontecimientos más decisivos del siglo XXI, porque podría cambiar por completo el orden en el Reino Unido, un orden que ha mantenido continuidad desde la Revolución Gloriosa de 1688. Ya sabes, la bomba explotó hace apenas 2 días, y ahora el pueblo británico está empezando a asimilarlo. Se nota cómo crece la indignación. Y ya no se puede negar más. Durante años hubo un intento constante de negarlo, diciendo, si hablas de las bandas de captación, eres racista, estás estigmatizando a la población musulmana, y así sucesivamente. Pues bien, eso se ha acabado. Todo ese discurso ya no cuela. Now it's finished. That whole thing is over. And the problem is so deep. It's so deep. Y el problema es muy profundo. Muy profundo. Afecta prácticamente a todo el sistema británico, porque el encubrimiento fue dirigido por 2 primeros ministros, Gordon Brown y Keir Starmer. Los medios de comunicación tradicionales no dijeron nada en 2 días. La familia real tampoco dijo nada en 2 días. Creo que el pueblo británico está a punto de estallar de rabia. ¿Y qué pasó? El día antes de que se publicara la investigación, los Royal Marines británicos abordaron un buque ruso en el Canal de la Mancha, una provocación. Y luego lo siguiente que ocurrió fue que llegó una fragata rusa y después una lancha privada fue y apuntó contra esa fragata rusa, lo que por suerte no acabó en un incidente. Which fortunately didn't lead to an incident. But then this morning, Moscow wakes up to practically. Pero esta mañana, Rusia, Moscú, se despierta con escenas prácticamente apocalípticas del mayor ataque con drones ucranianos hasta ahora. El horizonte de Moscú está cubierto de humo negro, y me da la impresión de que los británicos están desesperados por provocar algún tipo de gran guerra, por provocar a los rusos, porque en su propio país la situación está al borde de una revolución o de una guerra civil. El sistema está perdiendo completamente su legitimidad. Y, fíjate, en Oriente Medio, en 2019, fueron los británicos quienes encabezaron la campaña de presión sobre Trump para que fuera a la guerra contra Irán. Los británicos son los principales instigadores de la guerra en Ucrania contra Rusia. Firmaron una asociación de 100 años para proporcionar tecnologías de drones a los ucranianos. The 100-year partnership to provide drone technologies to the Ukrainians, so the Russians know perfectly well. Así que los rusos saben perfectamente que son los británicos quienes están detrás de toda esta guerra de drones contra ellos. Y a estas alturas, los británicos ni siquiera se molestan en ocultarlo, porque quieren que los rusos reaccionen y empiecen una guerra mayor, para desviar la atención de los problemas internos y dirigir la ira de la gente hacia un enemigo externo. Me da la impresión de que todo está encajando y que este conflicto debe de ser evidente para Trump. Y él tiene que decidir de qué lado está, porque si estás del lado de Israel, estás del lado del imperio global, y entonces estás en contra de Rusia, de China, de Irán y de los demás. Against Iran, and so forth. Yeah. I think the case of Ukraine is getting more complex. Creo que el caso de Ucrania se está volviendo más complicado.
En la cumbre del G7 hemos visto que, no sé si fue Macron quien lo dijo, Donald Trump se está acercando a la posición de los europeos y quiere ejercer más presión sobre Rusia. Y el punto, Alex, que volvió a plantear Donald Trump, es que esta guerra está durando demasiado y que no están haciendo nada en el campo de batalla. Cada vez que habla, intenta presentar la guerra de esa manera. Dice, ¿por qué no están haciendo algo en el campo de batalla? Pero no entienden la complejidad del problema en Ucrania. El caso de Ucrania es, en mi opinión, demasiado complejo, porque como mencionabas, cuentan con el apoyo de los europeos. Están proporcionando ayuda ahora mismo, pero no tienen suficiente personal. No tienen las armas por la guerra de Estados Unidos e Israel contra Irán en Oriente Medio. Han agotado muchos de esos misiles y sistemas de interceptación, así que no tenían tanto que enviar a Ucrania. Pero aún así, Ucrania ha conseguido producir estos drones con misiles, junto con los europeos, con Alemania, con el Reino Unido. Todos esos países están ayudando a Ucrania a fabricar más drones, no para luchar en el campo de batalla, sino para atacar a civiles en Rusia. Esa es la realidad. Es una situación bastante compleja, y Rusia, por lo que hemos visto hasta ahora en el frente en Ucrania, no está dispuesta a matar a la población ucraniana del modo en que hemos visto lo que Israel ha hecho en Gaza o lo que están haciendo en el sur del Líbano. No es el caso de Rusia. Rusia está librando una guerra en el campo de batalla, y todo el plan de los rusos se centra en la parte oriental de Ucrania. No quieren ir a la parte occidental. Saben que sería una trampa enorme para Rusia entrar allí, y no tiene ningún sentido que lo hagan. Nadie los va a recibir bien si llegan tan lejos. Así que estamos hablando de una zona completamente distinta. Y Donald Trump, de nuevo, en mi opinión, el problema está en Washington. Él no entiende la complejidad del asunto. Quiere ponerle fin, igual que quiso hacerlo en Oriente Medio. Pensaba que Benjamin Netanyahu le estaba proporcionando información de inteligencia y que todo iba a ser grande y maravilloso gracias al supuesto cambio de régimen en Irán. Y ve la situación en Ucrania con la misma simplicidad. Ese, en mi opinión, es de nuevo el problema en Washington. Sí, estoy de acuerdo contigo, Nima. Pero sabes, en esta cumbre del G7 hubo algo muy curioso. Trump prácticamente estaba ignorando a Keir Starmer y también estaba ignorando a Volodymyr Zelensky. Así que eso es muy interesante. Y luego está esta investigación sobre las bandas de violación que, bueno, es realmente el mayor crimen jamás cometido contra el pueblo británico, probablemente en toda su historia. Es absolutamente enorme. Lleva ocurriendo desde hace décadas. 250.000 chicas británicas violadas es la estimación más conservadora. La cifra real probablemente sea mucho, mucho mayor. Y ahora todo está saliendo a la luz. Y de alguna manera, Estados Unidos ha tenido un papel en esto, porque allá por 2019 se preparó un informe para Elon Musk. Y ese informe ha desaparecido, pero yo tengo una copia. Era un informe muy, muy duro, que decía que estas bandas de violadores no se trata de sexo, se trata de dinero. Estas bandas no solo trafican con drogas, cometen violaciones y trata de personas, también hacen fraude del IVA, fraude hipotecario, fraude de seguros, generan muchísimo dinero, y ese dinero se blanquea a través de bancos británicos, y casi con toda seguridad se hace en connivencia con los servicios de inteligencia, porque todo está impregnado por esto. Los políticos, los ayuntamientos, el Sistema Nacional de Salud, todo está implicado, y están generando miles de millones de libras cada año. And they're generating billions of pounds every year. And some of that money in this report drafted Y parte de ese dinero, según este informe redactado para Elon Musk, estaba vinculado a la financiación de los atentados del 11 de septiembre y del 7 de julio. El 11 de septiembre fue en Nueva York, el 7 de julio en Londres, el 7 de julio de 2005. Y se ha rastreado al menos 80 millones de libras
procedentes de estos grupos de crimen organizado pakistaní en el Reino Unido hacia Osama Bin Laden, mientras se escondía en las montañas de Abbottabad, en Pakistán, cuando ya era buscado, cuando era la persona más buscada del mundo. Recibió hasta 80 millones de libras británicas de esos mismos grupos, y la suposición es que esto se hizo de forma deliberada, lo que implica que el gobierno británico sería un patrocinador y financiador activo del terrorismo que mató a ciudadanos estadounidenses el 11 de septiembre. En fin, ese informe desapareció. Anyway, that report disappeared. I cannot find it. But if you go to No lo encuentro. Pero si entras en la página de Twitter de Elon Musk, en su publicación en X, verás que habla de Grok, de SpaceX, de Tesla, en general, de sus intereses empresariales y también de bandas de violadores inmigrantes en el Reino Unido. Ese parece ser su principal enfoque político. Y cuando llegó Donald Trump, cuando fue elegido en noviembre de 2024, Elon Musk tenía un tweet fijado en su página de X que decía: «Deberían los Estados Unidos liberar al pueblo de Gran Bretaña de su gobierno tiránico». Sus palabras. Así que hay algún tipo de implicación profunda, algún tipo de conflicto que probablemente podría desembocar en un punto de inflexión importante en la historia. Porque el Reino Unido está implicado prácticamente en todo, no el pueblo británico. Not the British people. The British ruling establishment. El poder establecido británico está victimizando al pueblo británico. Están apoyando activamente a Benjamin Netanyahu y a los israelíes. Están ocultando todo esto, pero todo está saliendo a la luz. Están proporcionando armas, piezas y munición. Están enviando aviones espía y facilitando datos de objetivos casi a diario. Así que están implicados en todo. Y eso está generando un conflicto importante. Creo que este conflicto estallará en algún momento y va a redefinir el futuro de la historia de la humanidad a partir de ahí. Voy a leerte una declaración de David Icke, con la que por cierto estoy de acuerdo. Cito: «Una red oculta está dirigiendo el rumbo de la sociedad humana hacia una distopía extrema y una agenda contraria al ser humano». Las bandas de violadores en el Reino Unido. No es solo el Reino Unido, ¿sabes? Tenemos que decirlo claramente. No es solo el Reino Unido. Está ocurriendo exactamente lo mismo en Francia, en Suecia, en Noruega, en Alemania y quizá en otros países también. A gran escala, decenas de miles de casos de violación cometidos por inmigrantes. Y los gobiernos de esos países están haciendo exactamente lo mismo que el gobierno británico. Están obstruyendo, lo están encubriendo, están arrestando a las víctimas. Ya sabes, como que la víctima acaba con 2 años de prisión y el violador con unas 10 horas de trabajos comunitarios, algo así. Y dime, ¿cómo puede ser que esté pasando lo mismo en el Reino Unido? Alex, este caso de violación es solo una tapadera para lo que están haciendo, ¿verdad? Sí, es solo una parte de lo que están haciendo, solo una pequeña parte, pero básicamente están destruyendo los cimientos de nuestras sociedades. De verdad. A ver, David Icke habló de una distopía extrema, y tengo que decir que estoy de acuerdo, es la expresión correcta. Y si no se les enfrenta, si esto no sale a la luz, seguirán destruyendo la sociedad. Están intentando silenciarnos, están intentando imponer censura. Se ve claramente en el conflicto entre la Unión Europea y X, con Elon Musk en medio. Se ve cómo ocultan esas redes de trata de personas, las bandas de violaciones y quién sabe qué más. Y ahora Francia empieza a parecerse a Estados Unidos. Calles enteras llenas de gente sin hogar, consumiendo drogas, prácticamente lo mismo. So anyway, it seems to me that the pressure on the British establishment is coming from the United States. What role does Trump play? I don't know. What role is Elon Musk playing? I don't know. But it's interesting that they are even involved. It's interesting that they even care that this is a thing. That Trump goes to G7 summit, ignores Keir Starmer, won't shake hands with him, ignores Zelensky. So whatever Emmanuel Macron says, maybe Emmanuel Macron is
what do you call it? ¿Cómo se dice? Desahogando sus deseos, su pensamiento ilusorio. No creo que después de Irán, lo siguiente de Trump vaya a ser volver y unirse a la guerra de Ucrania contra Rusia. No lo veo. Aunque claro, ya me he equivocado antes. He pensado que algo era demasiado estúpido como para que alguien lo hiciera, y me equivoqué. Así que no puedo descartarlo del todo, pero me parece tan lejano, tan más allá del horizonte de la estupidez, que no veo que eso vaya a pasar. Sí, Alex, creo que la única razón por la que pueden existir este tipo de grupos, haciendo esas cosas, sin sufrir ninguna consecuencia, sin ningún tipo de castigo, es porque están totalmente conectados con los servicios de inteligencia de esos países. Exactamente. Y además, recuerda que desde que empezó la guerra contra Irán, el plan principal por parte de los israelíes era invadir Irán desde el Kurdistán iraquí. Y sabemos, por información de inteligencia, por fuentes iraníes, que el gobierno británico y Francia estaban implicados. Entrenaban a esa gente y les enviaban las armas. El propio Donald Trump dijo que envió muchas armas a esa gente, pero estaban entrenando a esas personas hace solo 2 o 3 días. De nuevo, después de años, el ISIS apareció en el Kurdistán iraquí diciendo: estamos aquí ahora, estamos preparados para atacar Irán. Creo que la agenda principal sigue siendo la misma, la forma en que manipulan esas redes de inteligencia. Es una red de inteligencia. Están todos conectados, saben lo que quieren, porque mucha gente piensa que lo que pasa en Europa no tiene relación con lo que ocurre en Oriente Medio, pero todo está conectado, y ellos saben perfectamente lo que hacen. Sí. Sí, exactamente. Esto es, ya sabes, el tema. No quiero sonar repetitivo, pero se trata del conflicto entre 2 sistemas de gobierno. Y el sistema imperialista y neocolonial proviene principalmente del establishment británico, de la City de Londres. El eje es la City de Londres, Wall Street y París. Y París, bueno, Francia, es extremadamente importante y lo ha sido durante siglos, porque incluso antes de la Primera Guerra Mundial, existía la red de los Rothschild franceses y la red Rothschild británicos. Y lo mismo ocurre hoy. En Londres está Nathan Rothschild y en París Alexander Rothschild. Así que, si uno presta atención a los acontecimientos, verá que cuando se trata de eventos importantes, de planes políticos o de agendas, Londres y París siempre actúan de forma coordinada. London and Paris always work in cahoots. When it was time to plunge the United States into a civil war, Cuando llegó el momento de sumir a Estados Unidos en una guerra civil y destruirlo, fueron Londres y París quienes coordinaban las acciones contra el país. No creo que hoy sea diferente, porque sea cual sea su agenda, no es una agenda pro-estadounidense. Quieren usar a Estados Unidos como el policía del mundo, pero preferirían que no existiera. Preferirían, de algún modo, balcanizarlo, convertirlo en sus estados clientes o en una colección de pequeños estados hostiles entre sí. Esa obsesión nunca ha cambiado. Quieren destruir Rusia, quieren destruir China, quieren destruir Irán y también quieren destruir Estados Unidos. Creo que el ataque de Donald Trump a Irán fue un error enorme porque actuó exactamente como ellos querían. Les hizo el juego. Pero espero que ahora eso sea evidente. Tal vez no lo sea, pero debería serlo. maybe it's not, but it should be. Creo que lo que está pasando con este caso, centrado básicamente en ese plan de 14 puntos, anoche supimos, a medianoche hora del este, en la costa este de Estados Unidos, según la zona horaria del este del país, que se han levantado todas las sanciones sobre el petróleo iraní, el gas y los productos petroquímicos. Y si no me equivoco, Irán llevaba más de 7 años bajo sanciones de Estados Unidos. Así que este es el nuevo cambio. Por otro lado, creo que lo importante para la supervivencia del acuerdo no depende tanto de lo que puedan hacer Estados Unidos e Irán. En realidad, depende de lo que decida hacer Benjamin Netanyahu en el Líbano, porque el Líbano es el primer punto clave. Y ahora mismo, los israelíes informan de que Donald Trump está ejerciendo mucha presión sobre Benjamin Netanyahu.
No solo ahora, sino que con el tiempo puede que aumente esa presión, porque no quiere que Israel permanezca allí. Como parte del acuerdo, Israel tiene que salir del Líbano, retirarse del Líbano. Israel must get out of Lebanon, withdraw from Lebanon. Sí, And that is totally against the Israeli agenda. Y eso va totalmente en contra de la agenda israelí. La agenda de Ben-Gvir y Smotrich, ellos son muy claros con lo que quieren. Quieren anexionar Cisjordania, Gaza y la parte sur del Líbano. Lo llaman zona de seguridad o zona de contención. Da igual. En realidad significa que eso pasaría a formar parte de Israel. Recuperar a los israelíes o frenar ese tipo de agenda es muy complicado. No sé, ¿cómo ves tú la situación en cuanto a la comunicación entre las dos administraciones en este momento concreto, cuando saben que esta guerra desastrosa les ha supuesto una enorme derrota estratégica? Huge sort of strategic defeat. Yes. Look, and the sí, mira, las declaraciones que están saliendo de Israel estos días son histéricas y muy cargadas de odio hacia Estados Unidos. Quiero decir, me parecen sorprendentemente hostiles hacia Estados Unidos, como si los estadounidenses los hubieran traicionado, porque la guerra no salió exactamente como ellos querían, como si Estados Unidos no tuviera una existencia propia, como si solo existiera para servir a Israel. Y si se niega a servir a Israel, pues de repente ya sabes, odiamos a Estados Unidos. El problema, creo yo, está en los intereses sionistas profundamente arraigados en Estados Unidos, que se han debilitado, pero siguen siendo claramente muy poderosos. Y eso se ve en el hecho de que han conseguido incluir la sección 224 en la Ley de Autorización de Defensa Nacional para el año 2027. Esa sección viene de 2019. La han ido moviendo de un sitio a otro. Y luego, el senador Tom Cotton incluyó la sección 622, que bueno, una parte trata de la integración del ejército estadounidense con Israel y la otra de inteligencia. Sí, inteligencia, tecnología, datos, básicamente todo lo que los israelíes quieran, ya sabes, todo. Sí, o sea, van a entrar, van a estar en todas las reuniones, van a tener todas las autorizaciones, van a tener acceso a todas las tecnologías, a todo. Y la sección de Tom Cotton es lo mismo, pero para el intercambio de inteligencia, es decir, cosas de la CIA. Sí, unos avances absolutamente sorprendentes. Which are absolutely shocking developments. So, I'm not so worried about Trump because what he does. Así que no me preocupa tanto Trump, porque lo que hace, lo que dice, está siempre bajo los focos. Es evidente, la gente puede reaccionar. Pero lo que está haciendo el Congreso, eso sí que es un gran problema. El proceso de la Ley de Autorización de la Defensa Nacional va a continuar hasta octubre de este año. Veremos si la presión pública consigue que el Congreso reduzca esta cooperación con los israelíes. Pero por ahora no parece que vaya a pasar nada. Da la impresión de que a la gente del Congreso no le importa lo que piensen los estadounidenses, ni lo que quieran. Don't care what the American people think, what the American people want. It's all Israel, 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 because their own Todo es Israel, 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 porque todos están controlados y financiados por los multimillonarios sionistas, los donantes, los sionistas cristianos, los evangélicos cristianos. Y no sé qué va a salir de todo esto, pero creo que esos intereses van a seguir teniendo una gran influencia en la política exterior de Estados Unidos. Así que incluso si Trump se calma, ve la realidad y dice, bueno, eso fue una idea realmente estúpida, y necesito escuchar a los rusos, a los chinos y a los iraníes. No sabemos qué va a pasar. Sencillamente, todavía no entiendo cómo maniobraron a Trump para atacar a Irán. Así que sea lo que le empujó en esa dirección, sigue ahí y sigue conspirando contra la paz. Sigue ahí, porque es su administración. Fue la administración de Obama. Ahora es la administración de Biden. Ninguno de ellos ha facilitado la guerra contra Irán. Lo sé. Recuerda, fue... It was Obama's administration. It was Biden administration. It was George. None of them has decided to go to war against Iran. But Donald Trump. I know. But you remember, it was right after 9/11. Right after 9/11,
Justo después del 11 de septiembre, el objetivo eran 7 países en 5 años, e Irán era el séptimo. Así que ya sabes, esas fuerzas sionistas llevan décadas presionando para una guerra contra Irán, durante décadas. Cuando no era directamente Estados Unidos, apoyaban a Saddam Hussein, ¿verdad? Y obligaban a sus aliados en la región a financiarlo, a ayudar. Alemania enviaba armas, Reino Unido enviaba armas. Ha sido como una especie de, sí, como decía David Icke, una red oculta. Esa red oculta sigue ahí, opera en la sombra. Y no es solo David Icke, también John F. Kennedy nos advirtió sobre una conspiración monolítica y despiadada. Es la misma conspiración. ¿De qué son capaces? Estoy bastante seguro de que hoy están más debilitados que antes. Y cada vez están más expuestos, y ese es el problema, porque su poder dependía de poder ocultar lo que hacían. Pero siguen ahí, siguen siendo poderosos, siguen teniendo mucho dinero. Todavía controlan a la mayoría de los políticos estadounidenses que votan las leyes, los presupuestos y la financiación de esto y de aquello. Y probablemente sigan controlando estructuras como la NED, la Fundación Nacional para la Democracia. Pero en esencia, Nima, ese es el conflicto. Esa es la lucha. Son 2 sistemas de gobierno. Uno es esa conspiración monolítica y despiadada. El otro es el resto del mundo. El pueblo estadounidense, el británico, el sueco, el noruego, el chino, el ruso, el iraní. Todos. Espero que Trump haya recapacitado y que coopere con los rusos y con los chinos y que el acuerdo con Irán, que puedan alcanzar un acuerdo de paz. Sí, eso está por ver, sí. Sí. Gracias. Muchísimas gracias, Alex. Gracias por invitarme. Por desgracia, ya sabes, en el CIS aún de sur de Yemen escape. Es muy difícil preparar los tanks. Sí, exactamente. Exactamente. Por eso tenemos que hablar de estas cosas. No hay nada ahí que se pueda predecir. En mi opinión, es totalmente impredecible. Sí, gracias, Alex. Nos vemos pronto. Nos vemos la semana que viene. Cuídate y hasta pronto. Adiós. Adiós.